Que el Señor, como decía la canción, nos alcanzó con su gracia y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Venir a alabarlo con alegría, con gozo en el corazón. Sacarnos un poquito las lagañas y ir a la iglesia, a la congregación, al lugar donde el Señor estableció para que nos podamos juntar y alabar su nombre. Amén. Así que bueno, hoy tengo una prédica de 2 horas, así que el que tiene... Ahí está, aleluya. Esos son los cristianos que vienen con alegría y gozo. Bien, uno solo. Bueno, ya los saludé a todos, creo que a los únicos que no saludé es a los chicos que vinieron después, pero espero que hayan pasado una linda reunión familiar, una linda fiesta, todos, como compartía Alejandro, celebrando, recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. Nosotros tuvimos una Navidad atípica, una Nochebuena atípica, pero contentos porque el Señor estuvo en todo. Estuvimos visitando a Lidia, que estaba descompuesta, y bueno, gracias a Dios está bien, está recuperándose. Así que bueno, eran las 12 de la noche y nosotros brindamos con pomelo y la carne todavía estaba en el horno, así que comimos, imagínense. Pero bueno, contentos y en paz y en armonía. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, porque tenemos a Jesús. Y eso es lo más importante. Podemos tener todo, pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Así que eso es lo que les quiero compartir. El otro día Pablo nos compartía que hay partes que me robó la prédica, pero bueno, siempre nos pasa con Pablo, con algunos hermanos también, inclusive con mi esposo, que el Señor nos da un mensaje muy parecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente predicador, empezar a volantear y ver para dónde llevar la prédica, pero obviamente siempre es guiados por Dios. Y él hablaba de balance, ¿no? Hablaba de que siempre a esta altura del año la gente siempre hace el balance de cómo le fue, de que si fue positivo o no el año, y está bueno eso, está bueno, está perfecto, y está bueno también ponerse metas en la vida, ponerse metas a cumplir, objetivos a cumplir, está bueno, ¿por qué? Porque la vida es una carrera, ¿no? Y siempre tenemos que estar en movimiento, si no, nos aplastamos. Entonces está bueno ponerse metas, ponerse objetivos, tener proyectos, ¿no? Y nosotros siempre decimos que uno espera al año próximo. Bueno, el año próximo vamos a hacer tal o cual cosa. Pero en realidad nosotros tenemos que ponernos a pensar que el día de mañana no es nuestro, es de Dios y no sabemos. Y entonces hoy nos tenemos que poner metas, hoy nos tenemos que poner objetivos, hoy nos tenemos que poner proyectos. ¿Sí? Y eso es importante en la vida terrenal, pero mucho más en la vida espiritual. Mucho más en la vida espiritual, hermanos. Es importante ponerse metas en el camino de Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque el balance en la vida terrenal lo hacemos nosotros. Bueno, me fue bien, me fue mal, pero en la vida espiritual, si vos te pones metas y las alcanzás, el Señor va a ser el que pesa, el Señor va a ser el que dice, bueno, hiciste bien, hiciste mal. ¿Y qué es más importante? Que agrademos a Dios, que con nuestra vida, con nuestras metas, que lo agrademos a Él, solamente a Él, porque Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Lástima que no puedo ver las bocas, pero me parece que más de uno que está bostezando hace rato. Pero no importa, vamos a seguir adelante con la prédica. Decía eso, que lo más importante es que en la vida espiritual nos pongamos metas. Y a ver si se acuerdan, ¿cuál es la principal meta que tenemos nosotros los cristianos? ¿Cuál es la principal meta que tenemos nosotros los cristianos? A ver los que leen la Biblia.
Anda por el libro, a ver si la sabe, anda por el libro de Filipenses. No. Pero bueno, anda por ahí. Hay una meta importante. Es bueno, el pastor se la sabe. El supremo llamamiento. Vamos a leer Filipenses 3, versículo 14. Y ahí le voy a pedir a Ale que lo ponga en la pantalla. Chicos, oren porque mis nietas están llorando y en cualquier momento le voy a tener que traer acá a predicar con ella. ¿La tenemos? Filipenses 3:14. Esta es la fórmula, ¿eh? Es una fórmula matemática. ¿Saben que cuando empecé a pensar y a meditar en el Señor de qué mensaje tenía que dar hoy o qué era lo que me inspiraba el Señor? Eran como 50 temas y la verdad que todos los temas me llevaban a Filipenses. Así que de acá no me moví y de acá saqué la gran mayoría de los versículos que voy a compartir hoy, que no son muchos, pero son versículos que necesitamos saber y entender. Amén. Bueno, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Prosigo a la meta, dice, ¿no? Y yo le puse a esta prédica el título de, se me ocurrió ahora a lo último, hasta el final. Y justo esta canción que cantaron ahora antes de la prédica hablaba un poco de eso. Así que hasta el final es el nombre de mi prédica. Y espero que juntos podamos, a la luz de la palabra, entender, conocer la importancia de descubrir las metas, las metas que tenemos como cristianos en el camino de Dios. Es muy importante, pero primero vamos a definir lo que es una meta, ¿no? Y una meta es un objetivo para ser alcanzado. Es lo que una persona busca, sea una condición o un objeto, para satisfacer una necesidad, un deseo, dice. Esto es una definición que sacamos todos del diccionario. Ese deseo ocasiona y genera una motivación en nuestros corazones. Una motivación. Y eso ayuda a alcanzar esa meta. ¿Sí? Y esto lo vamos a tener ahí. Y yo les pregunto a ustedes, porque me la hice yo primeramente a la pregunta, ¿cuál o cuáles son tus metas como cristiano? ¿Cuáles son tus metas como hijos de Dios? Para reflexionar y para que esperar que Dios nos hable, ¿no? Porque tenemos muchas metas o a lo mejor no tenemos ninguna. Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce mi corazón. Y por ahí, si no conocemos, si no leemos, si no tenemos una comunión con el Señor, por ahí no entendemos cuál es nuestra meta. Por eso lo importante, como siempre hablamos desde acá, desde el púlpito, es tener una comunión con Dios y una relación con Dios, para entender. Pero si uno se pone a pensar, como leíamos ahí en el versículo 3:14 de Filipenses, decía, hay uno solo, ¿no? Parece ser que hay una sola meta. Es la más importante y la principal, la salvación. Ese es el premio. Pero a su vez, en el camino del cristiano hay muchas metas que nos tenemos que poner. Y es importante que lo entendamos.
Como decía, elegí el libro de Filipenses porque es muy rico y yo lo recomiendo, como siempre hacemos, recomendamos leer un libro de estos que son cortos entero, para ver la riqueza que tiene el mensaje y las cartas de Pablo, ¿no?, a las iglesias. Y el apóstol Pablo escribe esta carta, a la iglesia de Filipos en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Y en medio de esa situación difícil y desesperante, yo no me imagino, ¿no?, porque obviamente nunca estuve encerrada en un calabozo, pero puedo tener una idea vaga de lo difícil y más siendo encarcelados por algo injusto, ¿no?, lo difícil y tremendo que debe haber sido para él, para el apóstol, ¿no? Pero así todo, él transmitía en esta carta mensajes positivos a la iglesia, a los hermanos. Que estén gozosos, decía, que estén gozosos, que estén unidos, ámense unos con otros, prediquen el Evangelio, prediquen la palabra de Dios, hagan conocer a Jesucristo. Y él animaba a todos a que continúen adelante, a que no bajen los brazos. Y es lo que siempre hacemos nosotros. Y es un ejemplo precioso para tomar. Hay muchos ejemplos, pero bueno, hoy la prédica está dirigida en este libro, ¿no?, y está basada en todos los versículos que encontré en este libro, ¿no? Le decía a los hermanos de la iglesia de Filipos que enseñen que Jesucristo es el único camino a la rectitud y que la estatura de Cristo, escuchen bien, que la estatura de Cristo es la meta de la madurez cristiana. Lo voy a repetir. La estatura de Cristo es la meta de la madurez cristiana. Y que la naturaleza de Cristo y de su reino son la norma conforme a la cual debe vivir un cristiano. ¡Wow!, ¿no? Cuántas cosas que el apóstol le hablaba a los hermanos y le decía, hablen, prediquen, digan, Cristo es la estatura de la madurez del cristiano. ¿Cuántos quieren ser maduros en este tiempo? Maduros espiritualmente. ¿Cuántos? Amén, amén. Gracias, Señor. Dios conoce, como siempre decimos, la intención del corazón. Y aunque vos no hayas levantado la mano, Dios está sintiendo lo que hay en tu corazón y está viendo lo que hay en tu corazón. El apóstol Pablo tenía muy claro cuál era su meta. Muy claro. Y no lo iban a mover de esa meta y de ese objetivo. Y como decía, es un ejemplo que debemos tomar, hermanos. Está muy bueno ponerse metas. Ahora lo difícil es alcanzarlas, ¿no? Imagínense todo lo que pasó Pablo y sin embargo, hoy estamos hablando de él, de su testimonio y del poder de Dios a través de él. Porque, por supuesto, que todo lo que logró, no lo logró por su fuerza. Y siempre lo dice Pablo en sus cartas. Porque él era débil, pecador, como todos somos los que estamos hoy acá presentes. Pero, sin embargo, moraba en él el poder de Dios, que lo llevó a cumplir esa meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál fue la meta? Yo creo que como hombre habrá tenido muchas veces ese pensamiento, ¿podré lograrlo? ¿Podré llegar? Y todos nosotros también. Por eso es importante, si vamos a ponernos metas, que nos enfoquemos y miremos dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados?
si todas las metas que vamos a ponernos en este tiempo de acá en adelante, las vamos a poder lograr. Lucas 14, 28, vamos a leer. Y acá viene el tema. Que me gustaría leerlo en otra versión, en la versión contemporánea a este texto. El título de muchas Biblias debe decir, por ejemplo, acá en la mía, en la Reina Valera, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Después creo que en otra versión dice el costo de seguir a Cristo. Dice, ¿lo tenemos? Lucas 14, 28 al 30. Seguramente lo habrán leído muchas veces. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para alcanzarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hasta acá. Sabemos que seguir a Cristo no es fácil y que es una decisión que tiene que romper con todas las estructuras que tenemos. Pero es importante entender que si afrontamos esta decisión y si tomamos esta decisión, todo lo demás nos va a costar menos. Todo nos va a costar menos. Porque no vamos a ser nosotros, sino va a ser Dios en nosotros. Y acá, implícito en este texto, habla de la fe. ¿Cuánta fe hay en cada uno de nosotros para continuar en este camino? Para tener la fortaleza y el empuje para llegar hasta el final. Porque se necesita fe, porque con las ganas, nuestras ganas tienen límite. Con nuestras fuerzas también. Peor, porque somos débiles en todo sentido. Pero la fe en Cristo, la fe en el Salvador, en nuestro Creador, es lo que nos va a llevar a alcanzar esa meta. Y vamos a poder sortear todos los obstáculos que vamos a tener por delante. Sí vamos a tener momentos que vamos a decir, ¿podré llegar? Por supuesto. Pero en cuanto venga ese pensamiento, tenés que tomar autoridad para decir, sí voy a poder. Autoridad de Dios. Sí voy a poder llegar. Sea la meta que te pongas en Dios. Sea la meta que te pongas en Dios, lo vas a llegar a lograr. El Señor nos está dando una oportunidad, siempre lo decimos, siempre lo digo. Un día más, una oportunidad más. Y el Señor en este día quiere decirte que si te aferrás a Él vas a llegar hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cuál es ese fin? Ya sabemos cuál es ese fin. Tenemos que lograr llegar, agradar a Dios, tener una conducta cristiana agradable a sus ojos, para llegar hasta ese día que el Señor venga a arrebatarnos y poder estar en su presencia. Yo me acordaba de mí, por supuesto. Me acordaba de cuántas veces empecé cosas y las dejé por la mitad. Muchas veces. Y acá está mi hija que está de testigo. Y no es bueno. No es bueno eso. No es bueno en la vida secular, en la terrenal y mucho menos en la vida espiritual.
Todo lo que empiece lo tenés que terminar. Lo dice la palabra. Hasta el fin. Todo en lo que te comprometas lo tenés que empezar y lo tenés que terminar. ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo. Y Cristo no dejó nada sin terminar. Completó todo lo que vino a hacer en esta tierra. Amén. Y eso es un ejemplo supremo que tenemos nuestro Jesús. Que nada impidió que Él cumpla lo que su Padre le había encomendado hacer. Por eso, si en este año que viene, si te gusta decirlo así, y te pones metas en el camino del Señor, acordate de eso. Acordate de este ejemplo. Amén. Después puse que una meta sin motivación es una meta sin dirección. Todas las metas que tenemos tienen que tener una motivación, ¿o no? En lo que vos quieras en este momento estar pensando, algo te tiene que motivar a cumplir esa meta. Y como seguimos en el libro de Filipenses, vayan buscando el capítulo 1. Y esto me encanta porque me encanta lo que dice acá Pablo, el apóstol Pablo. Dice que para mí el vivir es Cristo, era su motivación, vivir para Cristo. Era su motivación. Pero no solamente eso, sino que también su motivación era vivir para el servicio, para ayudar al prójimo. Y vamos a leer del 20 al 26. Amor, ¿me buscas Bueno, vamos a ir leyéndola en esta versión, pero después lo vamos a leer en la versión contemporánea que está muy, muy claro y más entendible. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, el testimonio que dio nuestra hermana, que Dios no avergüenza a sus hijos, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, acá, presten atención, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto entrehecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozos de la fe. Vamos a leer en esta versión. Dice: conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, y como siempre también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Estaba en el medio. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, dice, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesaria por causa de ¿quién? De ustedes. Le decía a los hermanos. Y confío en esto. Y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Él sabía que lo mejor era estar con Cristo. Tengo la columna acá y no los veo a los chicos allá. Lo mejor era estar con Cristo y no estar renegando con los hermanos. con amor lo digo, ¿eh? Lo pensé o lo dije. Pero mire lo que decía Pablo. Él quería estar con Cristo. Que imagínense estar con Cristo ahí, donde todo es paz y armonía y adoración. Pero él sabía que no podía porque todavía tenía cosas para hacer. Y tenía que estar en el servicio y tenía que ayudar a todos los hermanos que tenía por delante, ¿no? Era su prójimo. Y esto es lo que nos enseña Dios. Esta es la motivación que tenemos que tener, hermanos. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No mirar nuestros ombligos. No mirar nuestros ombligos. Yo creo que es tiempo del crecimiento espiritual. Y empezar a ver que muchos nos están necesitando. Y no digo solamente los que no conocen a Cristo, que ellos seguramente que nos necesitan, sino muchos de los que están en Cristo, de los que conocieron, de los que están en Cristo, de los que están débiles. Ellos también nos necesitan. Y esto tiene que ser una motivación. Y si en tus metas o en la meta que vos estás pensando en tomar no está ninguno de tus hermanos o no está comprometido tu prójimo, entonces estamos cerrando, hermanos. Y lo digo primeramente para mí. En tus metas, en tus planes, en el camino cristiano tiene que estar implícito, tiene que estar anotado que tenés que servir a tu prójimo también. Servir a Dios y servir a tu prójimo. Porque es una mesa que no le pueden faltar las cuatro patas. Por eso hay muchas cosas por delante. Y Dios está hablando. Dios está hablando. No mires tu ombligo. Mirá a tu prójimo, porque lo dice la palabra. El apóstol Pablo se quería ir, pero sabía que era necesario estar todavía, porque había mucha necesidad, y hay mucha necesidad, hermanos. Y Dios te quiere usar a vos, al joven, al más grande, al más viejo, a la más vieja, a todos quiere usar. Amén. Me quedaba medio callado acá ahora. Pero bueno, gloria a Dios, porque el Señor siempre nos habla para nuestro beneficio. Bueno, estoy terminando, no puedo creer. ¿Medio corto o me pareció amigo? ¿O fue extensa? Así que vamos hasta el final, como dice la prédica. ¿Quieren ir hasta el final? ¿Comprometidos con Dios? ¿Comprometidos con el Señor y comprometidos con el prójimo? Bueno, no pienses en tus limitaciones. No pienses en los obstáculos. Porque los van a ver, sí, lo van a ver. Y muchos. Porque se va a levantar el enemigo, se va a levantar el vecino, se va a levantar tu propio pariente, el que está en tu casa, se va a levantar murmuración, se va a levantar un montón de cosas.
Pero si vos estás firme, si vos estás confiado, si vos tenés fe en Dios, nada te va a detener. Y no vas a mirar más atrás, sino vas a mirar adelante, como lo hacía Pablo, el apóstol Pablo. Vamos a leer Filipenses. Vamos, ¿volvemos a Filipenses o estábamos? 12. 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás, lo que queda de atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si pudo el apóstol Pablo, ¿no vamos a poder nosotros? Si te vas a poner metas en este año, que sean metas donde esté involucrado Jesús. Donde esté involucrado Jesús. Y una de las metas más importantes que tenemos como cristianos es conocer su persona, conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Por eso, hermanos, le doy gracias a Dios por los que estamos presentes, porque ya habiendo recibido este mensaje ya no hay excusas, ya estamos todos avisados. El Señor ya me viene hablando de hace mucho tiempo en este libro y en el mensaje de las metas. Y no es para mí sola. No es para mí sola. Es para todos ustedes, como hizo el apóstol Pablo, que nos dejó esto tan precioso. No te ocupes de lo terrenal. No te quedes ahí, porque te vas a estancar. Quizás tus proyectos terrenales van a tener prosperidad, sí, pero si no están en la voluntad de Dios, no sé hasta cuándo. Por eso cada proyecto que vos tomes, cada meta que vos te propongas en lo terrenal, tiene que estar Jesús, tiene que estar Cristo. Tiene que estar Cristo. Porque nosotros somos de Él. Así que bueno, mucho para aprender, mucho para reflexionar y a seguir adelante. Porque no son todas pálidas. No son todas pálidas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Hay esperanza que vas a dar frutos. Hay esperanza que vas a prosperar. Hay esperanza que vas a crecer espiritualmente. Todo en Cristo. Así que bueno, hasta acá la prédica, espero no me haya olvidado de nada, y si me olvidé de algo voy a hacer otra prédica para terminar. Hermanos, a meditar, a reflexionar cómo vamos a encarar de acá en más. No estoy hablando del 2022, estoy hablando de acá en más, de hoy, de cuando salgas de acá. ¿Qué es lo que vas a hacer para Dios? ¿Qué metas te vas a poner para Dios? Amén.